Hay videos que se graban con la esperanza de obtener ayuda y terminan convirtiéndose en el registro de una tragedia inexplicable. En la pantalla, una joven de apenas 15 años tiembla de forma incontrolable. Su cuerpo, que meses atrás era el de una atleta vibrante, ahora parece una sombra consumida. Sus labios se mueven, intentan articular una súplica, pero de su garganta no sale ningún sonido. Sus ojos, hundidos y rodeados de ojeras profundas, miran a la cámara con una mezcla de terror y ausencia. Esta es la historia de Narieli Cacharuco, y lo que van a escuchar no es solo el relato de una enfermedad, sino el de una obsesión silenciosa que se instaló en el corazón de su hogar. Narieli creció en La Guaira, Venezuela, bajo el sol del Caribe y el calor de una familia tradicional. Era la viva imagen de la vitalidad, atlética, social y con una sonrisa que sus padres, profundamente católicos, atesoraban como su mayor bendición. Pero todo comenzó a cambiar en 2019, tras una fiesta donde Narieli conoció a un chico. Fue un encuentro casual, un par de citas sin mayor compromiso, pero fue el detonante de una serie de eventos que nadie vio venir. Poco después, una nueva figura entró en escena. Se llamaba Stephanie, tenía 19 años y se acababa de mudar a la misma calle de los Cacharuco. Stephanie no era una vecina más, era magnética, dulce, y a pesar de la diferencia de edad, se convirtió rápidamente en la sombra de Narieli. Los padres de la adolescente vieron en ella a una hermana mayor, alguien que cuidaba de su hija y la guiaba. Stephanie se volvió tan cercana que ya tenía un lugar en la mesa y un espacio en las pijamadas del fin de semana. Sin embargo, detrás de esa fachada de amistad incondicional, Stephanie escondía un mundo de creencias que la familia de Narieli, en su fe católica, no alcanzaba a comprender. Stephanie practicaba la santería y poco a poco comenzó a introducir a Narieli en sus rituales, hablándole de protecciones y de cómo manifestar sus deseos más profundos. En diciembre de 2019, Stephanie invitó a Narieli a la playa. No fueron a nadar ni a disfrutar del paisaje. Bajo el susurro de las olas y el olor a salitre, realizaron un rito de supuesta protección. Allí, Stephanie le entregó un brazalete de la amistad. Le aseguró que mientras lo llevara puesto, nada malo podría tocarla. Era un pacto sellado en la arena. Esa noche, al regresar a casa, el padre de Nayeli notó algo extraño. Las dos chicas caminaban de una forma inusual, con las manos pegadas, casi como si estuvieran unidas por esposas invisibles. Lo vio como un juego de jóvenes, una excentricidad de la edad, y no dijo nada. Stephanie se marchó apresuradamente, rechazando la invitación de quedarse a dormir, algo que nunca hacía. Minutos después, la madre de Nayeli entró en la casa. Al ver la pulsera en la muñeca de su hija, el ambiente se volvió gélido. No vio un regalo de amistad, vio una amenaza. Con el rostro desencajado, le gritó que se quitara ese objeto de inmediato, asegurando que aquello no era una bendición, sino una marca de oscuridad. En medio de una discusión llena de tensión, la madre le arrebató el brazalete y lo lanzó con fuerza hacia la calle, prohibiéndole volver a ver a Stephanie. Nayeli, indignada y furiosa por lo que consideraba una exageración de su madre, se refugió en su habitación. Pero al cruzar el umbral de su cuarto, el silencio fue absoluto. Su cuerpo se desplomó contra el suelo. Aquel desmayo no fue un incidente aislado, sino el primer paso hacia un abismo del que Nayeli nunca regresaría. ¿Te gustaría profundizar en los detalles más oscuros de este caso y otros crímenes que desafían la lógica? Te invito a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote al canal.
Es la mejor manera de asegurar que historias como la de Nayeli no se pierdan en el silencio y que juntos sigamos buscando la verdad detrás de lo inexplicable. Tras el impacto de aquel cuerpo cayendo contra el piso, la vida en la casa de los Cacharuco se detuvo. Al despertar, Nayeli ya no era la misma. Su salud comenzó un declive tan rápido que parecía que la vida se le escapaba por los poros. La llegada de la Navidad en 2019 no trajo celebraciones para los Cacharuco. Mientras el resto de Venezuela intentaba encender luces, la oscuridad se espesaba en la habitación de Nayeli. La joven, que antes corría y destacaba en los deportes, ahora no podía sostenerse en pie. Lo que comenzó como una náusea persistente se transformó en un ciclo violento de vómitos. No importaba si era comida sólida o un simple sorbo de agua, su cuerpo rechazaba todo con una agresividad alarmante. Sus padres, desesperados, recurrieron a remedios caseros, pensando que se trataba de una infección pasajera. Pero para el año nuevo, la imagen de Nayeli era aterradora. Había perdido tanto peso que su piel parecía pegada a los huesos, adquiriendo un tono grisáceo, casi cenizo. Su cabello, aquel que siempre lucía con orgullo, comenzó a desprenderse en mechones, dejando rastros sobre la almohada. Lo más inquietante no era solo el deterioro físico, sino el cambio en su temperamento. Nayeli, siempre dulce, comenzó a mostrar una agresividad desconocida. Cada vez que su madre intentaba acercarse para consolarla o hidratarla, la joven la empujaba con una fuerza que no correspondía a su cuerpo desnutrido. Eran estallidos de rabia, acompañados de una mirada vacía, como si alguien más habitara aquel envase de piel y huesos. En un intento desesperado por salvarla, sus padres la llevaron al hospital, pero se encontraron con una realidad tan cruel como la enfermedad misma. El sistema de salud, colapsado, le cerró las puertas. No había médicos, no había camas, no había espacio para una adolescente que se consumía lentamente. «Hay gente más grave», les dijeron, mientras los obligaban a regresar a casa con su hija moribunda en brazos. La frustración se convirtió en terror puro cuando, el 2 de enero, lograron que 2 médicos privados la visitaran. Tras examinarla y realizar pruebas de sangre, el diagnóstico fue un golpe de desconcierto. Nayeli estaba físicamente sana. Los resultados no mostraban infecciones ni fallos orgánicos evidentes. «Solo denle de comer», concluyeron, ignorando que la joven vomitaba incluso el aire que respiraba. Sin respuestas en la ciencia, el padre de Nayeli tomó su teléfono y grabó aquel video que hoy circula como un testimonio del horror. Al enviarlo a su familia, la respuesta del abuelo de la joven fue tajante y cargada de un peso ancestral. «Esa niña no está enferma, esa niña tiene un demonio adentro». Aquel mensaje fue el punto de quiebre. En el video se veía a Nayeli intentando hablar, moviendo la boca con desesperación, pero solo logrando emitir un silbido seco. Sus manos temblaban con una frecuencia eléctrica. Si los médicos no veían nada, entonces el mal debía ser de otro mundo. La familia, acorralada entre la negligencia médica y el amor por su hija, tomó una decisión radical. Si la medicina le daba la espalda, la fe, o lo que ellos creían que era la fe, tendría la última palabra. Fue entonces cuando el sacerdote consultado dio la instrucción final. Debían llevarla de inmediato a un centro espiritual para realizar una limpieza. No sabían que al intentar sacar la oscuridad, estaban a punto de sumergirse en ella. El tiempo se agotaba y a kilómetros de allí, Stephanie observaba en silencio, sabiendo exactamente qué era lo que estaba devorando a su mejor amiga desde adentro. Los siguientes 9 días fueron un descenso a la locura.
un viaje a través de la desesperación absoluta de unos padres dispuestos a cruzar cualquier límite por salvar a su hija. Nayeli fue sometida a una serie de rituales intensos, diseñados para expulsar la entidad que supuestamente la consumía. Imaginen la escena: madrugadas gélidas, el sonido del agua corriente y una adolescente, apenas un espectro de lo que fue, siendo sumergida en un río bajo la pálida luz de la luna. La creencia era que el agua pura, en contacto con la naturaleza nocturna, limpiaría su espíritu. Pero mientras el agua corría, la vida de Nayeli se estancaba. Su cuerpo, ya debilitado por la falta de alimento y el estrés extremo, no resistía el frío ni la exigencia física de estas prácticas. Existen dos versiones sobre dónde pasó sus últimas horas. Algunos dicen que permaneció internada en un centro espiritual, aislada del mundo que conocía. Otros aseguran que cada noche regresaba a casa y que fue en su propia cama, entre los brazos de su madre, donde dio su último suspiro. Lo único innegable es que el 11 de enero de 2020, el corazón de Nayeli, cansado de luchar contra un enemigo invisible, se detuvo para siempre. Tenía solo 15 años. La autopsia inicial arrojó un resultado frío y clínico: paro cardíaco y neumonía. Pero la verdadera causa de su muerte estaba lejos de ser explicada por un informe médico estándar. La familia quedó devastada. El dolor era tan profundo que decidieron mantener la noticia en estricta privacidad. Solo el círculo más íntimo lo sabía. No hubo anuncios en redes sociales ni llamadas a conocidos lejanos. Esperaban la entrega del cuerpo para poder llorar en paz. La casa estaba sumida en ese silencio denso y pesado que solo deja la muerte, cuando de repente un golpe seco sonó en la puerta principal. Al abrir, los padres se quedaron helados. Allí, parada en el umbral, estaba Stephanie. Su rostro mostraba una expresión compungida, ensayada. «Me enteré de lo sucedido», dijo con voz suave. «Vine a darles mi pésame». En medio del shock emocional, sus padres la dejaron pasar, pero segundos después, la realidad los golpeó como un mazo. ¿Cómo se había enterado? Nadie fuera de la casa lo sabía, y más inquietante aún, ¿dónde había estado todo este tiempo? Durante las semanas de agonía, cuando Nayeli se marchitaba día tras día, su mejor amiga, esa que prácticamente vivía en su casa, no había enviado ni un solo mensaje, no había llamado, se había desvanecido. Y ahora, apenas horas después del fallecimiento, aparecía mágicamente en la puerta, vestida de luto antes de que el luto fuera oficial. La duda sembró la semilla de la sospecha en la mente de la madre. Recordó la pulsera, recordó el cambio inmediato en la salud de su hija tras aquel día en la playa. Comenzó a atar cabos que antes parecían sueltos. Fue entonces cuando una amiga cercana de la familia les mostró algo que terminó de helarles la sangre. Al revisar el perfil de Facebook de Stephanie, encontraron una ventana a su verdadera naturaleza. Mientras Nayeli luchaba por respirar, Stephanie publicaba fotografías perturbadoras. En una de ellas, posaba orgullosa junto a un altar extraño. Pero fue una publicación del 4 de enero, justo cuando Nayeli estaba en su momento más crítico, la que reveló la oscuridad de su alma. La foto iba acompañada de una frase que resonó como una sentencia: «Me río de los vivos y camino con los muertos. Ellos nunca fallan ni mienten». La indignación reemplazó al dolor. El día del funeral, el ambiente era irrespirable. Stephanie llegó al velorio caminando con una tranquilidad pasmosa, actuando como si fuera una doliente más, ajena al horror que había provocado. Pero la madre de Nayeli ya no veía a la amiga dulce, veía al monstruo que le había arrebatado a su hija. La confrontación fue inevitable. Rodeada por familiares furiosos y con la madre de Nayeli exigiéndole respuestas frente al ataúd de la joven,
La máscara de Stephanie comenzó a resquebrajarse. Ya no pudo sostener la mentira. Acorralada por las miradas acusadoras y la presión del momento, Stephanie abrió la boca, y lo que confesó en ese lugar sagrado fue un plan tan macabro que superaba cualquier pesadilla. No fue un accidente, no fue una enfermedad natural. Todo había sido fríamente calculado por una razón que nadie podía creer. Bajo la presión de una familia rota, Stephanie confesó. Y la razón de todo aquel horror era tan banal que resultaba insultante. Celos. Celos enfermizos por un chico con el que Narieli apenas había salido un par de veces, sin llegar siquiera a formalizar una relación. Pero para la mente obsesiva de Stephanie, eso fue suficiente para dictar una sentencia de muerte. Su plan no había sido impulsivo. Fue una ejecución lenta y meticulosa. Stephanie no se mudó a esa calle por casualidad. Lo hizo para cazar. Se infiltró en la vida de Narieli, ganó la confianza de sus padres y estudió cada uno de sus movimientos. Robaba objetos personales de la joven, su cepillo con cabellos enredados, su ropa interior, y los llevaba al cementerio. Allí, en la tierra de los muertos, enterraba las prendas mientras realizaba rituales destinados a apagar la vida de su supuesta amiga. Enterrar la ropa es enterrar a la persona, explicó con una frialdad que helaba la sangre. Pero la magia negra no le pareció suficientemente rápida. Stephanie quería ver resultados, quería ver el deterioro con sus propios ojos. Así que cruzó una línea que la humanidad rara vez se atreve a traspasar. Confesó que había profanado tumbas para obtener restos óseos y tierra de cementerio. Molió esos restos hasta convertirlos en un polvo fino y con una sonrisa en el rostro, los mezcló en la comida que le preparaba a Narieli durante sus visitas. Aquella confesión obligó a todos a mirar la tragedia desde una perspectiva científica aterradora. La brujería, para la ley, es intangible, pero los efectos biológicos de lo que Stephanie hizo son muy reales. Al obligar a Narieli a ingerir restos humanos, la expuso a peligros biológicos extremos. Aquí es donde la ciencia arroja una luz macabra sobre el caso. Existe una enfermedad llamada Kuru, una patología neurodegenerativa mortal causada por priones, proteínas infecciosas presentes en el tejido cerebral humano. Históricamente, solo se ha visto en tribus que practicaban canibalismo ritual. Los síntomas del Kuru son una copia exacta del calvario de Narieli. Temblores incontrolables, pérdida de coordinación, dificultad para tragar, inestabilidad emocional y, finalmente, la muerte. Los médicos no pudieron detectarlo porque no buscaban una enfermedad extinta propia de libros de historia. La neumonía y el paro cardíaco fueron solo el colapso final de un cuerpo invadido por algo que nunca debió estar allí. Stephanie fue llevada ante la policía, repitió su confesión, detalló los robos, los entierros y la contaminación de la comida. Pero el sistema judicial se topó con un vacío legal. Hacer brujería no es delito, argumentaron. Y sin pruebas forenses directas que vincularan la comida contaminada con la muerte, ya que la autopsia no buscó priones ni toxinas específicas de descomposición, la ley no encontró cómo retenerla. Stephanie quedó en libertad. Salió de la comisaría caminando, dejando atrás a una familia destrozada y una tumba fresca. Narieli Cacharuco murió 2 veces, primero por la traición de quien creía su hermana y segundo por un sistema que no supo cómo castigar un crimen que parecía sacado de una pesadilla medieval. Hoy, la historia de Narieli nos deja una advertencia escalofriante.
A veces, los monstruos no se esconden en la oscuridad. A veces, se sientan a nuestra mesa, nos sonríen y nos llaman amiga. Gracias por acompañarme en este relato. Si esta historia te ha impactado, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Leerte es fundamental para seguir trayendo estos casos a la luz. Cuídense mucho, observen bien a quién dejan entrar en sus vidas y nos vemos en el próximo video.